Buenas noches a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que me escuchan a través de la emisora de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este espacio, a este tiempo de oración, de meditación de la palabra de Dios. Por estos días estamos haciendo nuestro tiempo de oración en la noche, dejando que en la mañana, para que en la mañana podamos tener el tiempo a nivel personal y cerrar el día con oración y meditación de la bendita palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento esencial para nuestras vidas. La Biblia la compara con el pan, con el agua, con la leche espiritual no adulterada, un alimento básico que usted y yo necesitamos para poder crecer, para poder madurar, pero sobre todo para que nuestros ojos sean alumbrados y podamos encontrar el camino que Dios tiene marcado para nosotros. La palabra de Dios nos alumbra en medio de la oscuridad. Por eso por eso meditamos cada día en ella. Tomamos la costumbre, el hábito de todos los días estar leyendo, meditando una porción. Y por estos días pues estamos meditando en el libro de los Salmos. Y antes de meditar en nuestro pasaje de hoy, quiero invitarles a los que me están escuchando a través del canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional que se suscriban a este canal, que escuchen este audio hasta el final, que te quedes hasta el final, que compartas el audio con otras personas, que si te ha gustado este contenido le des me gusta y le pongas, le des clic a la campanita para que así cuando llegue un video nuevo, para que así cuando tengamos una transmisión en vivo o algún contenido nuevo, pues entonces tú seas notificado, cada uno sea notificado. Es muy importante que le dé me gusta y así nos ayuda a crecer, así nos ayuda a ganar popularidad dentro de la plataforma YouTube y la plataforma pues recomienda el video a otras personas. Yo les invito a que vamos al Salmo 64. Vamos a meditar hoy en este Salmo 64. Este Salmo 64 pues es la continuación del Salmo 63. Es una historia que se narra pues esta es la tercera parte. Comenzamos en el Salmo 61, el Salmo 62, el 63 y ahora vamos al Salmo 64. ¿Qué nos está narrando esta historia? Bueno, el contexto de esta historia es cuando David tuvo que huir de su casa por el problema que tuvo con Absalón, su hijo. Su hijo se rebeló contra él, lo quiso derrocar, levantó un montón de gente que se puso en contra de David, logró convencer a mucha gente para que lo apoyaran a él y así levantó una gran rebelión en contra de su propio padre. Total que en qué termina esta parte de la historia. Esta historia termina en que David tiene que salir de su casa para evitar un baño de sangre en Jerusalén, para evitar que se armara una guerra civil muy sangrienta y muy dolorosa. Pues David simplemente dijo: yo me voy con mi gente, y se fue. David se fue, David abandonó el palacio y mucha gente lo siguió, mucha gente se fue con él. Y nos dice la palabra de Dios en segunda de Samuel, en el capítulo 15, que David subió la cuesta del Monte de los Olivos llorando y descalzo y lamentándose. Y él huyó en camino al desierto. Y allí volvió una vez más a encontrar ese refugio, ese lugar donde él en alguna vez en su juventud se refugió y le sirvió de protección para cuando lo estaba persiguiendo el rey Saúl. David tuvo que volver. Y allí, en medio de ese desierto, en medio de esa incertidumbre, pues David escribe estos salmos que van del 61 en adelante. Unos salmos muy hermosos que Dios, en medio de esa angustia, en medio de esa soledad, pues supo consolar, supo traer paz al corazón del rey David. Decíamos el día de ayer que
Muchas veces nosotros atravesamos en nuestra vida también por desiertos. De pronto no tanto un desierto físico. No, la idea no es estar en desiertos físicos. El desierto físico es muy aterrador. Pero sí son desiertos emocionales, espirituales, situaciones que nos hacen llorar, situaciones que nos sacan muchas lágrimas. El desierto puede ser una enfermedad, el desierto puede ser una situación financiera, el desierto puede ser una decepción familiar o como lo que le estaba pasando al rey David en este momento. Un problema con su hijo lo sacó de su propia casa, su hijo lo defraudó de tal manera que usurpó su autoridad. A muchos padres les ha pasado eso y han tenido que vivir eso con sus hijos, esos grados de rebeldía. David levanta estos salmos, pero un factor importante por el cual Absalón se rebeló es porque estaba aconsejado por las personas que eran los consejeros de David, sobre todo un hombre llamado Ahitofel. Ahitofel era digamos que era un íntimo de David, era uno de sus consejeros, era uno de sus hombres de confianza, pero Ahitofel le tenía odio, resentimiento a David. Y por detrás, o sea, por un lado Ahitofel le mostraba una cara a David, pero por detrás este hombre junto con otros que también eran de confianza de David conspiraban, se inventaban planes y se inventaron el plan de hacer a Absalón, de elevar a Absalón como rey para derrocar a David y para darle esa derrota. Y de eso va el Salmo 64. David en el Salmo 64 nos habla de esas personas que por detrás están maquinando, que a nuestras espaldas están hablando mal, están inventando chismes, están inventando males y están conspirando para acabar con su vida. Vamos a leer lo que dice el Salmo 64. Dice, el título que le pone la Reina Valera dice, plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Al músico principal, como casi todos los salmos, David empieza con este encabezado, Salmo de David, y dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Miremos como casi la mayoría de los salmos, pues es un salmo corto, es un salmo de 10 versículos, pero que nos está diciendo muchísimas cosas. Y lo primero que David está diciendo en su oración, en su clamor, dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. En otras versiones dice, escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Queja, lamento. Ahora, no es que David tuviera el hábito de quejarse. No estamos hablando de eso. Y eso es una cosa que no es bueno delante de Dios. Muchos de nosotros o muchas personas toman su oración y en vez de orar, pues se quejan. Ay, Señor, me pasa esto. Ay, Señor, estoy viviendo esto. Mire, aquí David, esta palabra queja realmente no es eso, sino que David se estaba lamentando. David estaba
poniendo delante de Dios su situación difícil. Y entonces dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Y luego dice, guarda mi vida del temor del enemigo, del temor del hombre. David sabía o tenía claro que el hombre podía no tener misericordia, que el mismo hombre podía generar mucho temor. Y dice, guarda mi vida del temor del enemigo. Guarda mi vida del temor. Muchas veces ese enemigo se vuelve grande, muchas veces ese enemigo se para enfrente de nosotros y nos atemoriza y nos causa temor, nos causa cierto miedo. Entonces aquí David estaba levantando una voz al Señor diciéndole, guarda mi vida del temor del enemigo. Que no le tenga miedo al enemigo, que no le tenga temor. David tenía claro que con Dios todo lo podía. Si usted lee el Salmo 18 es un salmo muy fuerte. Es un salmo donde dice, contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. O sea que David sabía que con Dios podía hacerlo todo. Pero muchas veces David le decía al Señor, Señor, guárdame de tenerle miedo al enemigo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces descuidamos nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios. Y ese enemigo empezamos a tenerle miedo. Y empezamos a desconocer que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que todo lo puede, que tenemos un Dios que derrota y que ha derrotado al enemigo. Entonces David le decía, guarda mi vida del temor del enemigo. Y luego dice en el versículo 2, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Escóndeme del consejo secreto. Mire, consejo secreto. David sabía que había personas a sus espaldas hablando mal de él. David sabía que había personas a sus espaldas conspirando, chismorreando, maquinando cosas. Y por eso David levanta esta oración, escóndeme del consejo secreto. Y mire lo que dice el versículo 3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Mis amados, las palabras tienen poder. Las palabras del ser humano tienen poder. Y cada palabra que se lanza en cualquier lugar tiene un poder destructor. El libro de Santiago en su libro, en el Nuevo Testamento, nos da una gran lección sobre la lengua, del poder destructor que tiene la lengua, cómo un miembro tan pequeño puede desatar una tempestad tan grande. Y entonces él hace 3 comparaciones y una de ellas me llama mucho la atención, cómo una pequeña chispa puede encender y quemar un bosque entero, cómo las grandes naves son gobernadas por un timón que es pequeñito. Y así la lengua puede causar una destrucción muy grande si no se controla. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Y los malignos que en secreto lanzan palabras de maldición, el enemigo toma esas palabras y las convierte en flechas, en saetas que luego llegan a nuestras vidas, que luego llegan a nosotros. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que pedirle al Señor que deshaga eso. Muchas veces nosotros no sabemos que están hablando mal de nosotros, pero en otras ocasiones sí. Conocemos que hay personas, como dice el dicho, que no la tienen jurada,
que nos odian, que nos detestan y que cada que pueden van a estar hablando mal. Van a estar soltando por su lengua cualquier cantidad de maldiciones, cualquier cantidad de tonterías en nuestra contra. Entonces David aquí le hacía una oración a Dios: escóndeme. Y dice que esas personas afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabras amargas y asaetean a escondidas al íntegro. Dice, de repente lo asaetean y no temen. Y aquí viene uno de los ejercicios que el Señor nos da con este salmo. Que el Señor nos guarde de esas palabras, de esas personas que en oculto están hablando mal de nosotros. Y aquí es donde le vamos a decir al Señor que nos esconda y que nos guarde, que guarde nuestras vidas, que guarde nuestra casa, que guarde nuestra familia. Hay personas que de una manera muy inescrupulosa empiezan a sentir envidia, empiezan a sentir odio, y ese odio los lleva a hablar mal, a lanzar palabras de maldición. Hoy en el nombre de Jesús anulamos esas maldiciones. Hoy en el nombre de Jesús anulamos esas palabras negativas que han sido lanzadas en oculto hacia nuestra vida, hacia nuestros hijos, hacia nuestra casa. Hoy en el nombre de Jesús anulamos toda palabra de maldición que ha salido de la boca de los pecadores, que ha salido de la boca de los malignos. Las palabras tienen poder, pero también entendemos que es más poderoso el Señor, Jehová de los ejércitos, que deshace esas palabras. Y en el nombre de Jesús le pedimos al Señor que deshaga esas palabras que están siendo lanzadas o que han sido lanzadas en su momento. Son deshechas ahora en el nombre de Jesús. Y luego dice en el versículo 6, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mire, se atreven a hacer investigaciones exactas. Y hoy en día las investigaciones, pues muy sencillas. Miran los estados de WhatsApp, miran las redes sociales, a ver qué estamos haciendo, a ver qué está haciendo fulanito, a ver qué está haciendo la iglesia. Se infiltran, se meten y hacen esas investigaciones. Ahora, esas iniquidades o todo eso es movido por el diablo, por el enemigo. Pero aquí dice 3 palabras: inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. ¿Para qué? Para generar más envidia y más palabras. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Pero mire lo que dice el versículo 7. Entonces, aquí viene una respuesta. ¿Será que el Señor no va a poner eso en su lugar? ¿Será que el Señor no está viendo esa situación? Claro que el Señor la está viendo. Y claro que habrá una disciplina para aquellas personas. Y mire lo que dice el verso 7. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Y aquí me llama la atención este versículo, porque nos dice aquí en el versículo 4, por ejemplo, en el versículo 3, que ellos lanzan cual saeta suya palabra amarga. O sea, esas palabras son saeta, ¿sí o no? Son una flecha. Una saeta es una flecha. Lanzan. Pero mire lo que dice el 7, mas Dios los herirá con saeta. O sea que lo que nos está diciendo es que esas palabras se les devuelven. Esas palabras se les devuelven. Dice, Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Mire esto, qué fuerte. ¿Cuál es el fin de estas personas que empiezan así? Que por sus mismas palabras ellos van a caer. Ahora, aquí hay una situación,
Y es que, ¿qué tenemos que hacer nosotros con respecto a esas personas? Pues primero, no tener resentimiento. Si nos han hecho algo, si nos han herido, si nos han ofendido, lo que sea que nos hayan hecho, mire, descargue su corazón. No responda mal con mal. No responda con las mismas palabras. No trate de vengarse. Hagamos lo que el Señor dice. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Pongámoslos en el altar de Dios. Mire, David aquí no levantaba su voz para decir, Señor, me voy a vengar de estos desgraciados. No. David sabía que Dios en algún momento, en el momento indicado, iba a poner su mano encima. Y ellos iban a ser juzgados. David lo sabía. De hecho, usted encuentra ahí en la palabra cómo Absalón se rebeló contra el papá y murió. Murió huyendo. Ahitofel, que fue el que más habló, que fue el que armó todo este despelote, terminó suicidándose cuando se vio descubierto. Y así cada uno de los perseguidores del rey David no tuvo que ponerle la mano encima. Fue Dios mismo el que se encargó de hacer devolver esas saetas, de hacer devolver esa situación. Así es como Dios nos protege. Y entonces dice ahí en el versículo 8, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Y dice en el verso 9, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Y esto va a hacer que muchos conozcan. Esto va a hacer que muchos entiendan quién es quién en este juego. Cómo terminan los justos y cómo terminan los que no lo son. Y dice el versículo 10, como casi todos los salmos de David, termina con alabanza. Y dice, y se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. David estaba en el desierto. David estaba pasando por un tiempo de tribulación, por un tiempo duro. Lo habían traicionado, pero simplemente él termina este salmo diciendo, y se alegrará el justo en Jehová. ¿Cómo termina o cómo terminamos los que somos justos? Los que hemos sido justificados, los que hemos sido perdonados, en alegría, en gozo. No hay por qué estar triste, no hay por qué estar abatido, no hay por qué estar atribulado. Dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán los rectos de corazón. Y yo quiero invitarle a que usted hoy subraye este versículo en su Biblia. Y si quiere anotarlo en una hoja y ponerlo en grande, en un lugar donde usted lo vea, se alegrará el justo en Jehová. No es tiempo de estar tristes, no importa lo que usted esté pasando, no importa la situación que esté viviendo, no importa el desierto que esté atravesando. Se alegrará el justo en Jehová. ¿Usted es justo o no? ¿Usted se considera justificado? Si usted se considera justificado, alégrese, gócese, levántese. No se llene de amargura, ni de dolor, ni de resentimiento, que Dios va a poner en su lugar a todos aquellos que hablan mal, a todos aquellos que están maquinando cosas. Dios es el que se encarga de escondernos. Dios es el que se encarga de guardarnos. Cuando estamos con el Señor, ninguna de esas armas nos van a llegar. Ninguna de esos disparos, de esas saetas, van a caer sobre nuestras vidas y nos van a dañar. Porque ningún arma forjada contra ti prosperará, dice la palabra de Dios. Yo quiero invitarle a que vamos a orar, meditando en este Salmo 64. Vamos a poner en las manos de Dios, Padre Santo y poderoso, ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestros corazones. Te pedimos, Padre Santo y poderoso, que hoy escuches nuestro clamor. Como decía el rey David,
Escucha hoy nuestro clamor. Escucha hoy nuestro lamento. Escucha hoy nuestra queja. Escucha hoy, Señor, lo que tenemos para decirte. A lo mejor estamos pasando o atravesando por situaciones muy difíciles, muy duras. Estamos atravesando a lo mejor un valle de lágrimas, una situación muy complicada. Padre Santo y poderoso, pero hoy sabemos de que tú eres nuestro protector. Hoy, Padre, podemos tener claro de que tú eres el que protege, el que guarda nuestras vidas, el que guarda nuestros corazones y todo nuestro ser. Nuestra vida hoy te pertenece, Señor. Nuestra vida hoy está en tus manos. Padre, sabemos que a lo mejor hay enemigos ocultos que están hablando mal, que están maquinando cosas, que hablan a nuestras espaldas, que no nos quieren, que nos tienen envidia, que nos odian, que lanzan palabras fuertes hacia nosotros. Padre Santo, escóndenos. Como dice esta palabra, escóndenos del consejo secreto de los malignos. Escóndenos en ese lugar secreto, Señor, donde estamos cubiertos, donde estamos protegidos de ese ataque de las lenguas malignas, de ese ataque, Señor, de las lenguas que se levantan y se lanzan, Señor, como flechas sobre nuestros corazones, que arruinan nuestra dignidad, que arruinan nuestra reputación, Señor. Esas lenguas de personas que hablan mal de nosotros. Hoy, Señor Jesús, Padre Santo y poderoso, te pedimos que nos escondas en tu santuario. Te pedimos, Padre Santo y poderoso, que escondas nuestras vidas, que escondas nuestros corazones y que hoy podamos estar confiados, que podamos vivir confiados en ti, Señor, solamente en ti. Padre Santo, escóndenos, escóndenos, Señor, bajo la sombra de tus alas. Hoy queremos pedirte, Señor, que hagas tu obra preciosa y perfecta en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser, Señor. Padre, gracias, porque eres tú el que nos protege, porque eres tú, Señor, el que protege nuestras vidas, el que protege nuestros corazones, el que protege todo nuestro ser, Señor. Eres tú el que nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Eres tú el que nos libra de las habladurías. Padre Santo, gracias por cuidarnos. Gracias por cuidar de nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que deshagas esos decretos que se han lanzado en oculto desde la oscuridad, desde los salones de las casas, desde las cafeterías, desde los lugares oscuros. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, son desechos esos decretos, esas palabras, Señor. Esas palabras maquinadas en contra de nuestra casa, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia. Esas palabras generadas por envidia, por resentimientos, por odios. Hoy, Señor, son desechas por la presencia poderosa de Cristo Jesús. Padre, gracias. Ayúdanos hoy, Señor, a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Hoy, Señor, nos deshacemos de todo resentimiento, de todo rencor, de todo deseo de venganza, como dice tu palabra, Señor. Y nuestro corazón hoy es inundado por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos llena, que nos libera, que nos santifica, que nos renueva. Padre Dios, gracias. Gracias, mi Señor, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Padre Dios, gracias por tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que nos llenas, que nos sacias, que nos fortaleces y sobre todo, que nos proteges, mi Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu bondad sobre nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te adoramos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús.
Amén y amén.